but thank you. And I have seen a lot of WWE matches. Have anybody seen a wrestling match? I think a few of you have. And you know what David was referring to? Okay. Se olvidó. Okay. Bueno, decía muchas cosas. Decía que no es el director médico, pero es un luchador en la liga. Creo que es lo que dice. No. Pero forma parte del consejo de la liga de luchadores. Y él les hizo la pregunta si ustedes en algún momento han visto una competencia de lucha libre de la liga WWE. ¿Sí o no? Sí. Well, I want to announce the product I'm going to be talking about as a WWE announcer. Entonces, voy a hablar del producto que voy a tratar el día de hoy como si yo fuera un locutor para la liga de lucha libres. Nitrox Pro! Pero yo creo que los mexicanos lo hacen mejor. That's great, but I think Mexican announcers do it a lot better than because they talk like that. Get back to my day job. They talk about that when they're talking about Dorito chips or whatever. I wanted to say how excited I am to be here. Estoy muy entusiasmado, entusiasmado de estar con ustedes el día de hoy. Believe it or not, Dr. Maroon and I have been with Activz for about 6 years now. Dr. Joe Maroni y yo hemos estado con Activz durante unos 6 años ya. During that time, we've met fantastic distributors. Durante esos años hemos conocido excelentes distribuidores. And what amazes me is that so many new faces every time we come to these events are always new. Y lo que me encanta es que cada vez que yo venga a un evento así, hay tantas caras nuevas. That tells me that you're succeeding. Lo que eso me dice es que estamos haciendo algo bien, estamos teniendo éxito. And a lot of that responsibility is due to the education you've just had now. Y mucho del éxito tiene que ver con la educación y la capacitación que ustedes están recibiendo el día de hoy. Specifically on sales and the way to improve your lives. En particular, lo que compartió Martín y Dani de cómo trabajar sus negocios y cómo mejorar sus vidas. That's one side of the coin. Eso es un lado de la moneda. The other side of the coin is what we're going to talk about now, and that's the science and education. Otro lado de la misma moneda tiene que ver con la ciencia y la educación del producto. In my opinion, both are just as important. En mi opinión, las dos cosas van de la mano y las dos cosas son muy importantes. Without the science, the legitimacy of the products goes away. Sin la ciencia, los productos realmente no son legítimos, si no hay un aval científico. The difference is what you tell your customers versus a product that sits on a store shelf and doesn't say anything. Hay una gran diferencia en lo que ustedes dicen y lo que ustedes comparten. Hay una gran diferencia con eso y con los demás productos que se quedan en los estantes de las tiendas. No matter how flashy the product sits on the shelf, it's not going to compare to what you do and tell your customers. Ni modo cuán bonito se ve un producto en las tiendas no se compare con la ciencia que hay detrás de nuestros productos. So I encourage you to pay attention. Así que les pido que presten atención a lo que les voy a compartir. It might be possible after this to get these notes on the product Nitrox Pro that I'm going to discuss as well. Después del evento vamos a trabajar para que ustedes tengan acceso a mis apuntes, mis notas acá. This adds to the already great products that are existing with Activz. Nitrox Pro es un aumento a una familia de productos que
ya son excelentes. But I feel this will soar to the top. Pero yo siento que eso es un clase propio. Who has had or tried Nitrox Pro? ¿Quiénes acá han probado el Nitrox Pro? Levanten la mano. Congratulations. Felicidades. Hey, Jeff, can you hold on 1 second? Anna, do you want to come sit up here by David? Are you sure? Okay. Yeah. I congratulate you. Les felicito. You've made a good choice. Han elegido bien. And you've noticed something happening. Y espero que ustedes se están dando cuenta de cómo se sienten. And that's what we're going to talk about right now. Y vamos a hablar de ello hoy día. This is a unique product with 3 very important ingredients. Este producto es muy único que trae 3 ingredientes importantes. Beetroot extract, extracto del betabel, L-citrulline, L-citrulina and retinoside. y rutinácidos. I will explain each of those as we move forward. Voy a explicar en detalle cada uno. The science behind these ingredients are very important for you to understand to talk to your customers. La ciencia que hay por detrás de cada ingrediente es importante que ustedes tengan conocimiento y entiendan la importancia de cada cual. Each of these ingredients have shown to support blood vessel health, Cada uno de esos ingredientes ayudan y apoyan la salud del vaso sanguíneo, improve oxygen delivery, ayudan a llevar el oxígeno a las células, improve energy levels, aumentan los niveles de energía and organ function. y la función de los órganos, That sounds very important to me. lo cual es muy importante para mí. Many of you have described increased energy as what you feel. Algunos de ustedes describen un aumento de energía como algo que se siente, But so much more is going on in the body. pero hay mucho más por detrás que se está llevando a cabo dentro del organismo. This is all happening because of the very unique molecule in our body called nitric oxide. Eso está pasando a través de una molécula muy importante en nuestro cuerpo que se refiere como nitric oxide, óxido nítrico. Before you learned about Nitrox Pro, had you heard of nitric oxide before? Antes que ustedes oyeron del Nitrox Pro, ¿habían oído hablar del óxido nítrico alguna vez? Anybody? No, algunos no, otros sí. A few. Algunos, okay. Yeah. So that is why it's so important moving forward with this product. Understand the key activator of Nitrox Pro, or excuse me, Nitrox Pro, which is nitric oxide. Entonces, es importante saber que el Nitrox Pro es un activador del óxido nítrico. Nitrox, or nitric oxide discovery, when they discovered it, the scientists received a Nobel Prize. El científico, para que sepan, quien descubrió el óxido nítrico recibió un premio Nobel por haber descubierto esa molécula. A Nobel Prize is the highest award of any scientific endeavor. Un premio Nobel es el premio más alto, más importante de cualquier cosa. De cualquier clase de premio, perdón. What's unique about nitric oxide is it's a gas. Algo interesante del óxido nítrico es un gas. That sounds very unique, but we know that oxygen in our body is also a gas. Suena interesante, pero es interesante saber que también el oxígeno dentro de nuestro organismo también es un gas. It is our blood vessels that provide oxygen to our entire body. Los vasos sanguíneos llevan el oxígeno a nuestro organismo.
Oxygen is required for every cell in the body. Se requiere el oxígeno para cada célula del organismo. Without oxygen, quickly we die. Sin oxígeno, las células rápidamente se muere el cuerpo. Lower amount of oxygen in our body over time, we deteriorate. Al bajar niveles de oxígeno en el cuerpo, tras tiempo vamos deteriorando. The ability of our circulatory system La habilidad del sistema circulatorio to provide oxygen to our cells al proveer oxígeno a las células keeps us alive. nos guarda vivo, nos mantiene vivo. So nitric oxide is the signaling molecule, or the gas molecule that opens up blood vessels to provide more oxygen to our cells. El óxido nítrico es el mensajero que hace que los vasos sanguíneos se quedan abiertos, que se les permite llevar el oxígeno a las células. So without nitric oxide in our body, our blood vessels are narrow. En otras palabras, sin óxido nítrico en el cuerpo, los vasos sanguíneos se hinchan. And it's very difficult for blood and oxygen to go to our tissues. Y es difícil que oxígeno llegue a todas las moléculas del cuerpo. What is the most common disease that kills humans all around the world? ¿Cuál es la enfermedad más común que nos mata en el mundo? ¿Cómo es? Infartos, heart attacks. Heart attack. Infartos. Cardiovascular death. So strokes. Heart attack. Lo más común es muerto cardiovascular, en otras palabras, infartos Blood clots. o infartos cerebrales. This is what kills us eventually. Eso es lo que eventualmente nos mata. And it's a slow, progressive condition. Es una condición progresivo y lento. So over time, our blood vessels begin to narrow. Tras tiempo, los vasos sanguíneos se hinchan And get covered with plaque or fat. y estén cubiertos de placas de grasa. Nitric oxide is critical to keep blood vessels open to allow oxygen to flow. Vuelvo y repito, el óxido nítrico es importante para mantenerlos abiertos, permitiendo que fluya la sangre. So, when you stood up earlier to applaud and cheer Danny, you actually were getting more blood to your brain. Por ejemplo, también cuando se pusieron de pie hace rato para hacer palmas para Dani, lo que ustedes hicieron en ese instante es hicieron que más sangre llegara al cerebro. That's because your heart was pumping faster and sending more blood to your brain and more oxygen and more energy to the body. Es porque el corazón estaba lateando más rápido y produciendo un efecto que hizo llegar más sangre al cerebro. If we go for a brisk walk and come back home, we can think better, we can be better, we can be healthier. Por ejemplo, si nosotros vamos a caminar o a hacer algo de ejercicio, nos ayuda a pensar mejor, enfocar más y funcionar de manera más óptima. When we sit all day, like most workers in the world, Si estamos sentados todo el día con la mayoría de las personas en el mundo, our heart pumps very slowly. el corazón lata lentamente. We don't get oxygen to our body and our brain. No se recibe el oxígeno al cerebro o otras partes del cuerpo. And our tissues get weaker and weaker from lack of oxygen. Y las diferentes partes del cuerpo se va debilitando. This is why nitric oxide is so important for our organs, our heart, our brain, and our muscles
to provide more blood and oxygen. Por eso también es tan importante el óxido nítrico para ayudar, provocar que llegue más sangre y más oxígeno a todas partes del cuerpo. This is how it reduces fatigue and increases your stamina. También reduce cansancio y aumenta el estamina. Estamina. Okay. So, nitric oxide is what we call a signaling molecule. El óxido nítrico es una molécula mensajero, entre comillas. So what it does is that when it travels through the blood vessels, it activates smooth muscles in the cell walls. Cuando viaja por el cuerpo, activa smooth muscles, músculos suaves en las paredes de los vasos sanguíneos. And it opens them up. Y hace que se abren los vasos sanguíneos. So if you aren't producing enough nitric oxide, y si no están produciendo suficientemente óxido nítrico, you have narrow blood vessels and you have less oxygen and blood flowing through the body. Van a tener menos sangre, menos oxígeno en el cuerpo. This is why when David and Ryan told us about the product, we were so excited. Por eso cuando David y Ryan nos platicó los médicos de que iban a lanzar este producto, nos animamos mucho. This is a product, nitric oxide is something that everyone should be taking if they have any concern about their vascular health. El óxido nítrico es algo que todos debemos de consumir, de que todo el mundo debe consumir si tengan alguna preocupación sobre la salud cardiovascular. Nitric oxide is something everyone should be taking if they're concerned about their brain health and cognitive decline. Todos que se preocupan de la salud de su cerebro deben de consumir óxido nítrico. More blood to the brain means better thinking. Más sangre al cerebro quiere decir que vas a pensar mejor. Scientists have shown just a walk around the block can increase the oxygen to your brain, and you can do better on tests, for example. Por ejemplo, científicos también se han demostrado de que simplemente salir a caminar puede aumentar la capacidad de su cerebro para que tú sacas mejor puntaje en un examen, por ejemplo. As David said in the introduction, Dr. Maroon and I have done thousands of operations. Como mencionó David al inicio, Dr. Joe Maroni y yo hemos hecho miles de operaciones de cirugías. It's extremely stressful. Es muy estresante To be operating on the brain and spine. Al operar en el cerebro y en la columna. Potentially causing someone to be paralyzed. Que potencialmente puede hacer que una persona se paraliza. In the operating room, it's very quiet. En el cuarto, en el hospital donde se hace las operaciones, está muy callado. We ask for no distraction. Pedimos que no haya distracciones. But it gets still very difficult. Pero aún con eso, a veces es muy difícil. So occasionally, if it becomes very difficult, one of us will go out of the room and go for a walk. A veces, cuando se dificulta, uno de nosotros salimos del cuarto y vamos para una caminata rápido. We have a treadmill in our office. Tenemos una instalación para hacer ejercicios dentro de la oficina, Which is right next to the operating room. que está al lado de la sala de operaciones. And we'll go for a short walk to clear our head and get more oxygen to our brain. Y al salir a hacer ejercicio es para aumentar el nivel de oxígeno en nuestros propios cerebros. And when we come back, we feel better, brighter, and ready to do the operation. Y al volver nos sentimos mejor, más listos y listos para hacer la operación. Oxygen is critical for everything we do. If we don't have oxygen in the brain for 7 minutes, it dies. El oxígeno es necesario para cualquier cosa que se haga. Si pasan más de 7 minutos, el cerebro muere.
Studies have shown as we get older, the deep parts of our brain have less and less oxygen. Ciertas investigaciones se han demostrado que al envejecernos, diferentes partes del cerebro reciban menos y menos oxígeno. This is caused by two reasons. Y son dos factores que están a raíz de esto. One is we're not as active when we're older. We're sitting more. Uno tiene que ver que al envejecernos somos menos activos. The second is nitric oxide production drops as we get older. El segundo factor es que al envejecernos el nivel de óxido nítrico baja en la producción del organismo. We are getting older and living longer because of things like transplants and medicines that keep us living longer. Algunas personas sí están viviendo más largo gracias a nuevas tecnologías como trasplantas y otras tecnologías médicas. But we can't transplant the brain. Pero no es posible hacer el trasplante de un cerebro. So if we continue when we're older to not do anything, oxygen will continue to decrease in our brain. Entonces, si al envejecernos no tomamos acción, no somos activos, el nivel de oxígeno se va a bajar que llegue al cerebro. So no matter how strong we are, how good our hearts are, and how good our legs are, if our brain dies or deteriorates, it doesn't matter. Entonces, ni importa cuán fuerte sea el corazón, los brazos, las piernas, si el cerebro muere, pues so reduction in oxygen or blood circulation in the brain causes us to think slower, be slower, and become short of breath. una reducción de oxígeno en el cerebro nos hace pensar menos, y más difícil pensar, mover, nos hace difícil movernos y hasta nos cuesta respirar. It also affects our muscles. También afecta los músculos. They become weaker, softer. Perdemos fortaleza, ser más suaves y difícil movernos. This is what happens when we don't have oxygen. Eso es el resultado de una falta de oxígeno. So it's important that we get oxygen to our body. How do we do that? Es importante hacer que el oxígeno llegue a cada aspecto del organismo. ¿Cómo se hace? We have our heart in our chest. It's about the size of our fist. Por supuesto, todos tenemos un corazón, está más o menos el tamaño de un puño. ¿Se dice puño? Sí. Okay. It weighs less than a pound. Pesa menos de una libra. It pumps blood to our entire body. Mueve sangre por todo el cuerpo. We already talked about what blood does. It carries oxygen and nutrients to our entire body. Ya hablamos de lo que de la función de sangre. There is 60,000 miles or 100,000 kilometers of blood vessels in our body. How many? 60? 60,000 miles or 100,000. Hay aproximadamente 60,000 kilómetros. ¿Mande? No. 60,000 miles. No, I'm just doing kilometers. Yeah, 60,000. Okay, hay 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Did anyone know that before? ¿Sabían eso antes? No. Every centimeter of our blood vessels have to work to get blood to our organs. Cada centímetro de los vasos sanguíneos tiene que funcionar para hacer llegar sangre al cuerpo. Just a tiny blockage somewhere can decrease oxygen to an organ like a heart attack. Cuando se bloquea, un pequeño bloqueo en el vaso sanguíneo puede causar un infarto. So you can imagine how important nitric oxide is to keep 100,000 kilometers open. Entonces ya sabe la importancia del óxido nítrico para mantener abierto 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. I think you're getting it now. Pero quiero captar toda la importancia. So what's inside
inside those 100,000 kilometer blood vessels are a single layer of cell called the endothelium. Lo que se encuentra dentro de los 100.000 kilómetros de vaso sanguíneo es una célula endotelial. Has anyone heard of that before? ¿Han escuchado hablar de la célula endotelial antes? Okay. It's critical to understand what the endothelium does related to nitric Es oxide. importante entender la relación entre el endotelial y el óxido nítrico. The endothelium is a single cell thickness. El endotelial tiene la gruesa de una sola célula, Single cells. muy not delgada, bacteria, small sumamente blood. delgada a la parte interior de cada vaso sanguíneo. This is where nitric oxide works to keep blood vessels open. Y dentro de esa área es donde trabaja el óxido nítrico para mantener abierto el vaso sanguíneo. The endothelium allows exchange of oxygen for waste products and allows glucose and energy to pass through. Okay. It's a door. El papel que juegue la célula endotelial es elimina waste, basura, toxinas y hace pasar el oxígeno. So it's the most critical part of our blood vessel. Es la parte más importante del vaso sanguíneo. And again, that's where nitric oxide works. Pues repito, es donde trabaja el óxido nítrico. So again, just to review, our lifestyle. Okay. Sales. So, who's heard of nitroglycerin tablets? ¿Quién ha oído hablar de tabletas de nitroglicerina? You've seen television shows, or maybe you've had a loved one go into the emergency room with chest pain. Quizás han visto esto en el tele o han estado en un hospital en que un doctor le ha dado ese tableta a una persona con dolores en el pecho. If they find it's related to the heart, they might give them a tablet of nitroglycerin under the tongue. Si el médico se da cuenta de que hay un problema con el corazón, a veces recetan una tableta de nitroglicerina. Nitroglycerin is a form of nitric oxide. El nitroglicerina es una forma del óxido nítrico. It's a big blast that you get when you take a nitrogen tablet. What's the word? Nitric oxide. Oh, okay. La tableta de nitroglicerina le da un impulso, un aumento del óxido nítrico. It immediately dilates the blood vessels in the flow to the heart. Inmediatamente abre de manera masiva los vasos sanguíneos que llegan al corazón, To allow the heart to live and not be damaged. que le permite al corazón a vivir y no a dañarse. That's how critical nitric oxide is. Eso es una de las funciones del óxido nítrico. Okay. So now I'm going to talk about each of the ingredients in Nitrox Pro. Ahora voy a hablar de cada uno de los ingredientes en Nitrox Pro. The first is beet extracts. Primeramente vamos a hablar de la tabela, del extracto de la tabela. I'm going to ask each of you now, how many had their beets today? ¿Cuántos de ustedes, una consulta, comieron betabel esta mañana? No one had beets? No, not Nitrox Pro, but beets. Who had Un beets? par de personas. How many had beets in the last week? ¿Cuántos de ustedes han comido betabel en la última semana? In the last week, not Nitrox Pro, but beets. No me refiero a Nitrox Pro, me refiero a betabel. Just beets. Solo que comieron betabel. Okay, how about in the last year? Quizá, ¿cuántos de ustedes lo han comido en el último año? I think we can all agree that most people don't eat beets every day. Bueno, yo creo que llegaremos a un acuerdo que la mayoría de personas no coman mucho betabel. Beets
nitric oxide. Betabel es importante, es una verdura importante porque lo que hace producir el óxido nítrico. We have to remember what we're talking about here is dietary supplements. Tenemos que recordar que estamos hablando de un suplemento alimenticio. Beets are a functional food. El betabel es un alimento funcional. They have multiple proven health benefits. Trae muchos beneficios comprobados científicamente a traer salud. Because of producing nitric oxide. Simplemente porque produce el óxido nítrico. The point is, very few people eat beets every day. Pero el problema es que muy poca gente consuma el betabel todos los días. Taking Nitrox Pro allows you to get a very powerful functional food that increases nitric acid or nitric oxide levels in the body. Consumir Nitrox Pro, estás consumiendo un alimento, una comida funcional que produce el óxido nítrico. Beet extracts have been shown to lower blood pressure. Extracto de betabel baja presión de sangre. Increase exercise performance. Ayuda a aumentar rendimiento en actividades físicas. Improve cognitive function. Mejora función cognitiva. Provide more oxygen to muscles. Y lleva más oxígeno a los músculos. And reduce the incidence of heart disease. Y baja la incidencia de enfermedad cardiovascular. That sounds pretty good to me. Suena bien, ¿cierto? Again, vascular disease is the #1 cause of death of all humans. Recordando que el número causa de la muerte es salud o falta de salud cardiovascular. Part of that reason is not getting enough foods that make nitric oxide, and the other part is the fact of our lifestyle choices. Obesity, smoking, lack of exercise. Parte de eso tiene que ver con comer comidas malas que no nos ayuda. Otro tiene que ver con decisiones al estilo de vida, fumar, obesidad, otros factores que juegan un papel. So we continue to try to decrease our nitric oxide level based on our poor lifestyle. Entonces son decisiones malas que se toman que también hacen bajar el nivel de óxido nítrico dentro del organismo. As well as aging. También junto con el envejecimiento. So we need to consume products or foods that can increase our nitric oxide levels. Entonces se recomienda consumir comidas que se aumentan niveles de óxido nítrico. So I'm going to talk now about the other two products, the L-citrulline or citrulline, as well as the rotenticide. Ahora voy a hablar del L-citrulina y rutinóxido. Rotenticide and L-citrulline work in a different way than the beets do. El rutinóxido y citrulina trabajan de una manera distinta que el betabel. Nitric oxide production is so critical to our blood vessels that we actually have the ability to recycle it within the endothelium. I'm sorry, say that one more time. I said, nitric oxide is so important for our body has the ability to recycle it within the endothelium. Lo interesante del óxido nítrico es nuestra habilidad, tiene la habilidad de reciclar las moléculas de óxido nítrico dentro del organismo. Rotenticide as well as L-citrulline are part of that process. El rutinóxido y la citrulina forman parte del proceso de reciclar el óxido nítrico. They are amino acids as well as antioxidants. Son ácidos aminos y también antioxidantes. So they are critical for that cycling process to occur. Son muy importantes para el proceso de reciclar, para se permite que eso suceda. Consuming citrulline as well as retinoids increase that recycling process to give us more nitric oxide.
Very few products, if I don't know many, that can do both the beets as well as these products to improve our nitric oxide. Hay pocos productos en el mercado, de hecho no conozco ninguno que cumplan con los dos papeles. Uno, producir más óxido nítrico y dos, hace que se recicla en el organismo. So I know that's a lot to handle. Okay. Quizás es mucha información. We're going to repeat this time and time again, but it's critical that you understand Nitrox Pro has ingredients that can make nitric acid, or nitric oxide. Nitric oxide is critical for providing oxygen to our body. Entonces, vamos a estar proveyendo más información, pero es importante recordar que el óxido nítrico es importante para mantenerlos con buena salud, ¿no es cierto? Y Nitrox Pro cumple con las dos cosas, hace producir más óxido nítrico a nivel molecular y hace reciclar el mismo óxido nítrico en el organismo. This is why Dr. Miller and I both believe Nitrox Pro will be one of the best sales products we will have. Por eso el Dr. Joe Marón y yo creemos que Nitrox Pro va a ser uno de los productos, tecnologías más importantes que tenemos aquí dentro de Activz. We are very excited about the product. Estamos muy emocionados sobre este producto. The ingredients are sound and very positive for what we're trying to accomplish. Los ingredientes son, los componentes son muy importantes por lo que se quiere lograr. So I would encourage you all to try to understand the information I provided today. Entonces, ojalá que ustedes entiendan un poco más sobre este producto. When you talk to people about the product, tell them this could be a life and death situation. Cuando ustedes hablan con personas, hay que avisarlos que eso puede ser un asunto necesario para mantener vivo. And I again thank David and his team for really searching for an excellent product. Y gracias al equipo, ¿no es cierto?, por buscar el producto indicado. I will be here the rest of the week. If you want to ask me more, I realize it's difficult stuff, I'll be available. Voy a estar acá el resto de la semana. Si tienen consultas, cualquiera, estoy a sus órdenes. And I can